Quiroga, experto constitucionalista con nosotros, para que nos ayude a entender toda esta maraña, porque yo la verdad ya tengo dolor de cabeza, porque parece que todos los caminos conducen a Roma, y Roma es en este caso la no salida, el no buscar alternativas para que pase lo que tiene que pasar. Se vaya a este Congreso y venga otro más representativo, que le guste o no a la gente. Si eligen a más congresistas que quieran hacer una constituyente y buscar ese cambio de constitución, pues así tendrá que ser, porque de eso se trata la democracia. Lo cierto es que este Congreso no va a conseguir absolutamente nada. Aníbal, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. ¿Cómo le va? Bueno, acá agotada, supongo, como casi todos los peruanos. Difícil situación en la que estamos, Aníbal, porque, a ver, entendemos que existen reglas, pero también sabemos, y se ha hecho en otros casos, que a veces hay que cambiar las reglas para poder salir de entrampamientos y buscar soluciones. Ningún escenario es ideal en estos momentos porque nuestra situación no es ideal. Tampoco se trata de patear el tablero, lo hemos dicho 1000 veces acá, y hacer cambios que al final nos socavan la institucionalidad y terminan trayéndonos problemas a largo plazo. Dentro del marco constitucional, ¿hay salidas, Aníbal? Bueno, la salida básica es cumplir con lo que dice la Constitución, porque la Constitución establece un marco sobre el cual tendríamos que desarrollarnos todos, las autoridades, las personas, la sociedad en general. El problema es cuando ese marco no se respeta, no se cumple, se jura cumplir la Constitución, uno accede a un cargo por esa Constitución y sin embargo luego se la desconoce y se quiere establecer reglas sobre el camino. Ese es el problema, ¿no? Es como las reglas de tránsito, existen, están ahí, están escritas, el rojo significa pare, el verde significa pase, pero cuando uno está en la calle quiere crear su propia regla sobre la marcha y entonces se produce una anomia, una falta de cumplimiento normativo, ¿no? Bueno, pero si tenemos una regla de tránsito que en realidad en lugar de beneficiar perjudica, hay que considerar cambiarla, como pasa con todas las reglas. Yo le pregunto, Aníbal, porque no puedo estar más de acuerdo contigo en que la Constitución debería respetarse. Pero toda Constitución está sujeta a cambios. Y no sería primera vez que ante una situación de crisis se cambien las reglas para poder adelantar elecciones, para poder generar un mínimo de consenso en una sociedad que no da más. Y en ese sentido, por eso se pide, por ejemplo, que se adelanten las elecciones o se pretende que los periodos de gobierno sean complementarios. Nada de eso deberíamos hacer. Esta Constitución es inamovible, que no nos da ninguna salida a la situación, que por cierto es totalmente sui generis. Claro, las reglas son cambiables siempre, ¿no? Pero conforme a las mismas reglas. Es decir, el reglamento de tránsito tiene que ser cambiado por la autoridad de tránsito. De acuerdo. No por el peatón o por el usuario. En este caso, el artículo 206 de la Constitución establece cómo se cambia la Constitución. El problema es cuando se quiere saltar ese artículo y se quiere cambiar de alguna manera en los hechos la Constitución. No estoy hablando de una constituyente, estoy hablando de la posibilidad de adelanto de elecciones. Por eso, el tema del adelanto de las elecciones también es una reforma constitucional, porque sí, claro. La Constitución establece periodos quinquenales y el mandato de gobierno es de 5 años y el mandato de Congreso es de 5 años. Para poder salirse de ese plazo hay que modificar la Constitución y para eso hay que ir al artículo 206. Cualquier otra situación sería irregular, sería tan irregular como lo que uno pretende, superar o mejorar. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho con ese discurso, a ver, Aníbal, qué hubiéramos hecho en el caso del gobierno Fujimori? ¿Qué hubiéramos hecho si no se hubieran cambiado las reglas para poder salir de un gobierno profundamente corrupto? En ese sentido, Castillo ha incurrido más o menos en las mismas faltas. Gobierno corrupto que intentó hacer un golpe. ¿Por qué las reglas están hechas para determinadas circunstancias, para determinadas realidades? Un adelanto de elecciones, ¿cómo, de acuerdo con lo que me estás planteando, Aníbal, entonces nos quedamos con este Congreso y la señora Boluarte hasta el 2026? La situación del señor Fujimori era diferente el año 2000, ¿no? Veníamos de un gobierno autoritario de casi 10 años y además con una, profunda crisis moral, institucional en el país, con un copamiento por parte del Servicio de Inteligencia de las instituciones principales del país. Pero discúlpame, Aníbal, acabas de describir la situación que describe toda la derecha con respecto al gobierno de Castillo, con la que, por cierto, estoy de acuerdo en muchas cosas. Sí, lo de Fujimori más largo y más grave, pero todas las palabras que has dicho sirven para calificar el gobierno de Castillo. Corrupto, copamiento, violación de las reglas democráticas. ¿Por qué tendríamos que responder distinto? ¿Porque ahora sí nos gusta la señora Boluarte? Porque la diferencia es que él había creado las reglas de gobierno. Castillo estuvo felizmente poco tiempo
y trató de cambiar las reglas de gobierno. Yo creo que hay una gran diferencia. Pero en todo caso, el principal problema, yo creo, radica en la, digamos, autoeliminación de la legitimidad de la señora Boluarte, porque un vicepresidente, según la Constitución, completa el mandato del presidente. No es un presidente transitorio. Usted ve que el ministro de Justicia dice, somos un gobierno de transición, el primer ministro dice, somos un gobierno de transición, la presidenta dice, somos un gobierno de transición, y no son un gobierno de transición, por lo menos no es lo que dice la Constitución. Yo no he encontrado en ninguna parte esa expresión. Entonces, cuando la presidenta se hace cargo de la presidencia por sucesión constitucional y dice, voy a gobernar hasta el 2026 y al día siguiente, el 24 y luego el 23, la gente le dice, bueno, quería estar hasta el 26, ahora hasta el 24, ahora hasta el 23, mejor vete ya. De acuerdo. Ella solo ha quitado la legitimidad. Y ya, y claro, entonces, ¿qué hacemos? Un capitán de barco que dice, yo en realidad no quiero manejar el barco, la gente, la tripulación dice, bueno, otro que lo maneje, ¿no? De acuerdo, entonces, Aníbal. Estamos en una crisis. Estamos en una crisis que estoy de acuerdo, ha generado el gobierno mismo, ha generado el Congreso mismo, ha generado Castillo. Hay una crisis horrenda que además se veía venir porque hemos pateado la institucionalidad desde mucho antes. Pregunta, ¿cuál es la salida? ¿O nos debemos quedar con esto hasta el 2026? ¿Solo la renuncia de Boluarte es una salida? Hay dos salidas, ¿no? Una es la reforma de la Constitución, pero para eso se requiere seguir las pautas de la Constitución. ¿De acuerdo? En el artículo 206, 2 votaciones de 87 en periodos legislativos diferentes, y eso no da ni al 23 y con la justa salió 24. Y la otra salida es la renuncia de la presidenta Boluarte, porque eso está previsto en la Constitución, y eso en la Constitución habilitaría el adelanto de elecciones, porque dice la Constitución que se tiene que convocar elecciones de inmediato. De acuerdo, Aníbal. Claramente la primera opción no se va a dar porque ya vimos que el Congreso no se pone de acuerdo en nada. ¿No es cierto? Cada uno además está en su posición irreductible, un cambio de Constitución no se va a dar. Particularmente no creo que sea la mejor vía porque si no nos acostumbramos a cambiar la Constitución cada vez que tenemos problemas. En ese caso queda la renuncia de Dina Boluarte, que yo creo que se lo está considerando. En esas circunstancias, ¿se convocan elecciones generales, Congreso y Presidencia, o como dicen algunos, solo al presidente? Bueno, esa es una pregunta importante, Patricia, porque la Constitución dice dos cosas. Dice, se convoca a elecciones de inmediato, que se entiende que es el plazo de un año, que es el plazo que tiene el sistema electoral para habilitar las elecciones, que es lo que ocurrió en el 2001 con Paniagua, pero no dice que sean elecciones generales. Yo entiendo que sí, porque entiendo que en el sistema de gobierno el Congreso y el presidente se instalan al mismo tiempo y por el mismo periodo, porque si no va a haber un traslape. El presidente va a estar 5 años y el Congreso solamente hasta el 26. Entonces, ahí hay un tema por definir. Yo entendería que son elecciones generales, ¿no? Cabría, la congresista Tudela planteó una renovación parcial del Congreso en determinado periodo, cosa que a mí nunca me ha parecido una mala idea, porque sí creo que los congresos se deslegitiman, que hay gobiernos que tenían mayoría y conviene que ya no tengan mayoría porque tienen demasiado poder, hay gobiernos que tienen una minoría que no les sirve para gobernar y la gente quiere que tengan más congresistas. Esa podría ser, tal vez, una salida que el Congreso, que claramente hay muchos que se quieran quedar, podría adoptar. Es decir, aprobar una reforma constitucional para que este Congreso sea evaluado en un tiempo y el presidente, independientemente del presidente, se quede o se vaya. Bueno, sí hay muchas fórmulas constitucionales que pueden parecer brillantes, pero requieren nuevamente la aprobación del Congreso. Y no creo que eso se pueda hacer, pero en todo caso, yo, desde que tengo uso de razón académica, escucho el tema de la renovación parcial o por tercios de Congreso. Y eso funciona bien en países institucionales, como el caso de los Estados Unidos o como el caso de Suiza. Pero imagínense que haya una renovación parcial del Congreso cada 3 años. Estaríamos en elecciones permanentes, porque hoy día elegimos un Congreso por 5 años. El último año ya es un año electoral, son 4 nada más. Entonces, si vamos a tener renovación parcial del Congreso, vamos a vivir en elecciones permanentes y una absoluta falta de seguridad y de inseguridad y de estabilidad. Entonces, no me parece que en un sistema todavía en formación como el nuestro sea una solución apropiada. Todos los años estaríamos en un proceso electoral. Vale la reflexión, Aníbal. Hay muchas cosas que en papel funcionan y se ven muy bien y a la hora que las ponemos en la realidad son un horror. Y en características tan volátiles como la de nuestro país hay que tener bastante cuidado con lo que se plantea y lo que se aprueba. Clarísimo, entonces. Muchísimas gracias, Aníbal, por la comunicación.
nos queda claro entonces que o se cambia la Constitución, cosa que es imposible, o la señora Boluarte renuncia cada vez más cerca, si es que ella decide hacerlo, de la segunda opción, ¿no? Sobre todo porque un estadista se hace cargo del Estado para administrarlo y para gobernar, no para decir que se va a ir. De acuerdo. No, y sí, a mí también me parece que ya está, no sé si con razón o no, con cara de ya, que ella tampoco está ya a gusto en el puesto y eso complica más las cosas. Muchísimas gracias, Aníbal, por haber estado con nosotros. Que tengas un muy buen día, un buen fin de semana también.